Vamos a revisar la perspectiva del marco teórico, que esta es una clase que quedó pendiente debido al feriado. Lo vamos a revisar y después vamos a ver el planteamiento de las hipótesis. Esperemos que nos dé tiempo cubrir los dos temas, ¿no? Bien, ustedes tienen ya en pantalla la presentación y vamos a comenzar entonces. Vamos a revisar algunos temas fundamentales para desarrollar de manera correcta el marco teórico. Bien, o sea, por lo menos revisar cuáles son los elementos a tomar en cuenta para crear mi marco teórico. Muchos creen, muchos creen que el marco teórico se hace después que ya ha terminado todo el componente práctico. Y no es totalmente así. Hay formas de ir trabajando ya en el marco teórico, ir creando la estructura, el esqueleto del documento se puede ir creando desde ya. Y hay ciertas cosas que se pueden ir insertando. Es decir, que usted puede crearse ya una carpetita, y eso ya les dije desde la primera clase, que debe ir organizando sus documentos en una carpeta. Selección de bibliografía, el documento sobre el cual va a trabajar, ya lo puede ir creando, ya le puede ir agregando algunas cosas, porque para eso también estamos invirtiendo tiempo en el plan. No vayan a pensar que el plan es para que se le apruebe y comiencen a trabajar y se acabó. Hay muchas cosas del plan que van a tener que ir al documento final. Por eso es la insistencia en que ustedes redacten bien. Por eso es la insistencia en que planteen los objetivos bien, que planteen el alcance bien, que planteen el problema bien, que justifiquen correctamente, que inserten correctamente la bibliografía, el cronograma. Todas esas cosas van al documento final. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ganando tiempo con eso. Si lo hacen bien desde ahora, usted no pierde tiempo después al final en esa parte, ni se lo tiene que virar el documento para atrás por esas razones. Entonces, ya van a ver que se puede trabajar desde ya en el marco teórico. Además, no es solamente que ya empieza a trabajar en el marco teórico, sino que el marco teórico nos sirve a nosotros para poder desarrollar la investigación, llevar a cabo el componente práctico. Entonces, eso es lo que vamos a revisar hoy. Los objetivos entonces son definir las actividades que se debe realizar para revisar la literatura relacionada con el problema de investigación. Ampliar sus competencias para la búsqueda y revisión de literatura. Esto es importante. Recuerde que durante todo el proceso usted va a tener que revisar literatura, consultar bibliografía, consultar materiales. Y vamos a ver cuál es la estrategia o los pasos que se debe seguir para hacer una buena revisión de la literatura. Luego va a construir el marco teórico, que es lo que va a contextualizar el problema de su investigación. Y va a establecer el papel que desempeña la literatura en todo el proceso de la investigación. Van a ver que no solamente es al principio, sino durante todo el proceso. Aunque al principio, desde el enfoque cuantitativo, tiene un significado bastante alto. Entonces, ¿qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? Es un proceso y un producto, ¿bien?, que puede estar vinculado con el planteamiento de su problema. Implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, es decir, los conceptos. Hacer un resumen de las investigaciones previas, esto es clave. Esto es algo que yo insisto mucho en los planes de titulación. Investigaciones previas. ¿Dónde se coloca esta parte? En los antecedentes. Algo que a los estudiantes no les gusta hacer o no lo hacen bien y por eso se les vira para atrás el plan de tesis 3 y 4 veces. Si lo hicieran bien desde el principio, créanme que el plan se les aprobaría en un tiempo mucho menor. Bien, esto es clave aquí, las investigaciones previas, los antecedentes. Entonces a eso le vamos a poner mucha atención el día de hoy. El marco teórico no es lo mismo que la teoría. Aquí hay un tema importantísimo. Muchos creen que el marco teórico
que se coloca ahí en el plan de tesis es toda la teoría. No es así. El marco teórico es los conceptos, las citas en las cuales usted se va a basar, citas bibliográficas o conceptos en los cuales se va a basar para, primero, proponer su tema de investigación y segundo, sobre los cuales después va a desarrollar la teoría. No es que usted ahorita va a desarrollar la teoría de su investigación, no. Usted lo que va a proponer es sobre qué parte conceptual, sobre qué elementos de la literatura tiene que basarse para llevar a cabo su proyecto, incluso para plantear inicialmente su plan. No todos los estudios incluyen un marco teórico, ¿bien? O no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. Eso es importante. Incluso la teoría puede adoptarse. No necesariamente yo tengo por qué crear la teoría. La puedo adoptar también. El investigador debe revisar trabajos previos, miren, importante, vinculados a su planteamiento, que pueden ser efectuados en su país, en otras naciones iberoamericanas y en cualquier otra latitud del mundo. Eso es lo que yo insisto con los estudiantes. Antecedentes. Entonces, ¿qué son los antecedentes? Revisar otros trabajos que ya hayan realizado otros investigadores relacionados con su propio tema de investigación. ¿Bien? Para usted decir que va a hacer una tarjeta de automatización de una determinada máquina, usted tiene que ver quiénes han hecho esto antes, cómo lo han hecho, con qué tecnología, ¿bien? ¿A qué resultados llegaron? Y esto es importante, no lo ponen nunca en los antecedentes. Muchas veces dice, ah, no, porque se hizo un trabajo en tal universidad y se hizo esto y esto y esto. Bueno, ¿y a qué resultados llegaron? Si usted se va a los resultados de muchas tesis, va a ver que en algunos casos, hay muchas tesis en que los resultados son fallidos. No todos los resultados son exitosos. Y si lo son, son a medias a veces. Y el propio autor lo declara. El propio autor lo declara ahí, por eso tiene que ir a revisar. Si hay un resultado que no ha tenido lo que se esperaba, o sea, el alcance esperado, pues ahí eso usted tiene que analizarlo. ¿Por qué no lo lograron? ¿Qué fue lo que falló? ¿En qué puedo mejorarlo yo? Entonces, por eso es importante hacer un correcto estudio de esos trabajos previos. No es decir, ah, no, porque en la Politécnica en el año 83 hicieron tal o más cual trabajo. Sí, pero ¿qué hicieron? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Y con qué lo hicieron? ¿Y a qué resultados llegaron? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Fue válido o no fue válido? ¿Resolvieron o no resolvieron el problema que se propusieron? ¿Cumplieron o no cumplieron sus objetivos? Eso por eso tiene que leer la tesis completa. No es coger un pedacito y decir, ah, porque lo hicieron en tal parte y se acabó. No es así. Entonces, eso es lo que va en el estudio de antecedentes. Ejemplo, miren este ejemplo. Dice, para componer una melodía, el músico debe basarse en varios ejes: conocimientos musicales, creatividad y experiencia. Es vital que revise el trabajo previo de otros músicos en su género. Por ejemplo, si una joven quisiera componer baladas folclóricas o pop en inglés, debería revisar el trabajo de otras cantautoras recientes como Taylor Swift o Christina Aguilera. También sería necesario que analizara la música de compositoras que ya se consolidaron el género anteriormente. Aquí le dan ejemplos de varias personas que así lo hicieron. Todo eso fundamenta su marco teórico. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el investigador. Debe revisar trabajos previos vinculados a su planteamiento, efectuados en su país o en cualquier otra parte del mundo, no necesariamente en Ecuador. Recuerden que las investigaciones no se hacen para el Ecuador, se hacen para el mundo entero, lo puede leer cualquiera. Cuando sus trabajos se publiquen en revistas o en el Google Scholar, lo va a revisar cualquier persona en el mundo. Así que no crea que usted está investigando para su país, no es así. Usted investiga para el mundo entero y esa debe ser la visión de cualquier investigador. Entonces, funciones del desarrollo de la perspectiva teórica. ¿Para qué sirve?
ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Por eso les decía, hay algunas investigaciones en las que se han cometido fallas y el propio autor a veces lo declara. Y si no lo declara, usted puede identificar esas fallas que han cometido. Bien, yo he revisado muchos trabajos de investigación que al final concluyen de que no, de que los resultados no son los esperados, pero que sirvió como un primer estudio para futuras investigaciones. Así mismo lo declaran. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay problemas todavía por resolver. Ahí es donde puede atacar usted, en resolver esos problemas que ellos no pudieron en ese momento. Y tal vez usted sí lo pueda hacer ahorita. ¿Por qué? Porque las tecnologías han cambiado y cambian de día por día. Entonces ahorita usted puede resolver con otros recursos lo que otros no resolvieron en el pasado. Entonces por eso hay que llegar a los resultados obtenidos. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, es decir, qué clases de estudios se han efectuado, con qué tipo de participantes, casos o muestras, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares o contextos se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado. Entonces, todo ese análisis de literatura también guía al investigador para que se centre más en su problema, vaya acotando el problema, lo vaya enfocando hacia lo que quiere. Documenta también la necesidad de realizar el estudio. Conduce al establecimiento de hipótesis que más tarde habrán de someterse a pruebas. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Y provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. ¿Ok? Miren la importancia que tiene. Aquí hay un ejemplo, dice. Este ejemplo es un ejemplo negativo de lo que no debe ocurrir. Observen. El ejemplo consiste en una investigación sin sentido por no contar con perspectiva teórica. Observen que le puede pasar a cualquiera de ustedes. Dice, si intentamos probar que determinado tipo de personalidad incrementa la posibilidad de que un individuo sea líder, al revisar los estudios sobre liderazgo en la literatura respectiva, nos daríamos cuenta de que tal investigación carece de sentido, pues se ha demostrado con amplitud que el liderazgo es más bien producto de la interacción entre tres elementos: características del líder, características de los seguidores, la situación en particular. Por ello, poseer ciertas características de personalidad no está relacionado necesariamente con el surgimiento de un líder del grupo. Bien, entonces fíjense, se planteó un problema de investigación que según la teoría, según la literatura, según lo que ya otros han investigado anteriormente, no tiene sentido. Porque todas las investigaciones anteriores conducen a otro camino y él está tratando de probar algo que ya está más que demostrado que no es así. Entonces, eso le pasa a muchos estudiantes. Presentan temas de investigación que ya están más que investigados, más que probados, que no presentan relevancia hoy por hoy. ¿Cómo usted se hubiese dado cuenta de eso y no hubiese perdido tiempo haciendo un plan con un tema que no tiene sentido si hubiese revisado de manera previa qué es lo que se ha hecho antes, cómo lo han hecho, de qué manera se ha hecho? Entonces, esa es la importancia de ver lo que otros han hecho ya antes. Y si es que no lo han hecho, pues entonces usted está haciendo algo realmente novedoso, algo que para la ciencia sería muy valioso, pero eso no crean que ocurre todos los días, eso no es así. Hay huecos en la ciencia que están por investigar todavía, pero para eso también usted tiene que investigar bastante y demostrar que es verdad que eso ya no se ha hecho antes. Entonces ahí también hay que entrar en mucha investigación previa, en mucha revisión de literatura. Entonces, etapas del desarrollo de la perspectiva teórica. Comprende dos etapas. Primero, la revisión analítica de la literatura correspondiente, y ojo que no es leer por leer, por eso dice aquí revisión analítica, hay que hacer un análisis de esa literatura. ¿Para qué? Para detectar, consultar, obtener la bibliografía de donde se tiene que extraer y recopilar los datos. Y la otra etapa es la construcción del marco teórico.
Yo tengo que ir construyendo ese marco teórico. Pero puede ser que yo lo construya o puede ser que también lo adopte de una teoría que ya está más que probada y comprobada. Se puede hacer eso también. ¿Ve? Y lo van a ver. Si ya la teoría respecto a mi tema está muy bien desarrollada, pues yo la puedo adoptar. ¿Para qué voy a crearme una teoría nueva si eso está más que comprobado, más que demostrado? Entonces se puede adoptar una teoría también. Pero claro, respetando los derechos de autor. No voy a ponerla como que es mía. Eso no lo puedo hacer. Entonces, la revisión de la literatura. Esta es una parte importante, o mejor dicho, la parte inicial en el desarrollo, tanto de la investigación como del marco teórico. Hay que revisar mucha literatura. Y van a ver que no es cualquier literatura lo que voy a revisar. Entonces, ¿cómo puede hacerse esa revisión? Puede iniciarse directamente con el acopio de referencias o fuentes primarias. Por eso les decía que tenían que tener una carpetita ahí donde usted empieza a colocar y hacer una selección de la bibliografía primaria. La primaria es la principal, de donde están los elementos fundamentales que me sustentan a mí la teoría de mi proyecto de investigación. Verán que todas las bibliografías no pueden considerarse como primarias. Hay algunas de orden secundario, donde yo voy a obtener ciertos datos, pero que no me desarrolla a mí toda la teoría que yo necesito. Entonces, es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios especialistas en el tema. Esto es importante también. Sería bueno también ponerse en contacto con uno o más de un especialista en el tema. Si tengo esa oportunidad, debo aprovecharla. Los especialistas pueden ser tutores, profesores, ingenieros que ya están consolidados en determinadas ramas o temas que estén relacionados con su producto de investigación. Los términos de búsqueda tienen que ser precisos, ¿bien? Para que la consulta tenga más sentido e ir acotando. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de utilizar los motores de búsqueda, por ejemplo, sobre todo en Internet. Y aquí viene una cosa importantísima. La búsqueda debe hacerse en español y en inglés. ¿Qué les parece esto a ustedes? Cuéntenme, ¿alguna opinión ahí? ¿Quién puede opinar sobre eso? ¿Por qué tiene que hacerse en español y en inglés? Para mí sería que muchas veces las traducciones que existen al español de los artículos en inglés no son las más ideales. Entonces, lo ideal sería buscar en los dos idiomas para validar la información que esté correcta. Exactamente, esa es una razón importante, muy importante. Muchos artículos vienen de la traducción del inglés al español y a veces no la hacen de forma correcta. Bien, esa es una razón, pero no es la única. ¿Cuál más? En inglés se tiene más información, hay mucho más información Eso. en la parte técnica. Eso es correcto, eso es correcto, eso me gustó bastante. Señores, hay que tener muy claras las cosas. La mejor bibliografía del mundo y la mayor bibliografía del mundo se encuentra en inglés. Eso hay que aceptarlo así. Aunque hay información que usted puede conseguir en español, va a conseguir lo mismo o más y de más calidad y más actualizado en inglés. Eso hay que entenderlo así. Porque hay que reconocer que la mayor cantidad de bibliografía y la mejor del mundo se encuentra en inglés. Hay un ranking de revistas internacionales que se clasifican a las revistas por cuartiles. ¿Bien? Las revistas indexadas internacionales de relevancia internacional se clasifican por cuartiles. Significa que las revistas que están en el cuartil número 1 son las que tienen por debajo de ella todo el 75% del resto de revistas. Es decir, que el cuartil número 1 encabeza con el grupo de revistas que ocupan el 25% de las revistas
más relevantes en el mundo, para decirlo de otra manera. Ubicarse en el cuartil 1 no lo consigue todo el mundo. ¿Eh? Hay muchas revistas de muchos países que quieren llegar ahí y no lo consiguen tan fácilmente. El cuartil número 1, para decirlo así claramente, y si usted cuando termine la clase empieza a buscar un poquito en Google y busque cuáles son las revistas indexadas en el cuartil número 1, van a ver que la inmensa mayoría de los países que están en el cuartil, con revistas en el cuartil número 1, son países altamente desarrollados. Y para ser más directo, la lista la encabeza los Estados Unidos de América. Esa es la realidad, no hay otra. Esa es la realidad. La inmensa mayoría de las revistas a nivel mundial que están en el número 1 son de los Estados Unidos. Usted, si no me cree, busque en Google para que vea y busque cuartil 1 de revistas indexadas y van a ver que casi las 20 primeras revistas son de Estados Unidos. Hay unas pocas de Inglaterra, unas pocas de Holanda, otras pocas de Corea del Sur, pero la gran mayoría son de los Estados Unidos. Eso es la realidad. ¿Bien? Y no se puede negar. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas revistas publican cosas muy actualizadas, ¿bien? De mucho valor desde el punto de vista científico, porque son investigaciones que no por gusto llegan ahí a ese cuartil. Entonces, eso es lo que todo investigador quiere, publicar en una revista que esté ubicada en el cuartil número 1. Claro, también son importantes y relevantes las que están en el cuartil número 2. Hay muchas revistas que están en el cuartil número 2 también de mucho renombre y de mucho prestigio internacional. ¿Ven? Unas pocas revistas de América Latina se encuentran en el cuartil número 2. Hay una buena cantidad de revistas que están en el cuartil número 3. ¿Ven? No es fácil llegar ni al 3 ni al 2 tampoco. No vayan a pensar. Revistas de Ecuador en el cuartil número 2 creo que no hay. Hay unas que están luchando ahí por entrar en el cuartil 3. En el cuartil 2 de Latinoamérica hay revistas de Chile, hay revistas de Brasil, hay revistas de Colombia, hay revistas de Cuba, pero no hay revistas de Ecuador que yo sepa. ¿Ven? Hay algunas que están luchando por eso, están por ahí por el cuartil 3. Para que vean lo difícil que es llegar a ese cuartil número 2. Y la mayoría de esos artículos están en inglés. Cuando usted publica algo, siempre le piden en inglés. Cuando va a un congreso internacional, le piden que los artículos estén en inglés. No le aceptan. Hay revistas que no aceptan en español. Entonces, eso es importante saberlo. Claro que nosotros preferimos buscar en nuestro idioma. Y también hay mucha información importante en nuestro idioma. Pero la mayoría son provenientes de Iberoamérica, de España y Latinoamérica fundamentalmente. Pero no vayan a pensar que los países desarrollados publican en español, muy pocos de ellos lo hacen. Y si lo hacen en base a traducciones, como dijo el compañero hace un rato, y a veces las traducciones no son lo mismo que el artículo original. Entonces, esa es la importancia. Yo creo que queda claro eso. Entonces, usted tiene que ponerle mucho interés a buscar bibliografía en inglés. Y de paso va practicando el idioma inglés. La búsqueda proporcionará un listado de referencias vinculadas a las palabras claves que se van a denominar en el marco teórico los descriptores. Bien, vamos a ver, recuerden que una de las principales fuentes de búsqueda de información hoy por hoy es la Internet. La mayoría usa en primera opción el Internet. Se pueden consultar revistas físicas, se pueden consultar libros físicos, pero ya mayormente eso no lo hace mucha gente. Incluso si va a consultar libros, lo hacen de manera digital. Eso lo ha dado el desarrollo de la tecnología y la disponibilidad que tenemos de manera inmediata con el Internet. Entonces, con el Internet hay que tener ciertas observaciones, desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo. Hay que tomarlo en cuenta. Vamos a discutir esto un momentito. A ver si están de acuerdo con lo que dice aquí.
Primero, el Internet proporciona ciertas ventajas, eso es innegable. Primero, el acceso fácil las 24 horas del día desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Gran cantidad de información de diversos sitios. La cantidad de información que hay en Internet es inmensa, inmensa. Y usted accede a ella de manera muy rápida y a cualquier hora. Hay información en diferentes idiomas, esa es otra ventaja. El acceso es inmediato. Los estudios que se localicen pueden imprimirse de inmediato. En la mayoría de los casos el acceso es gratuito. El investigador puede crear una red de contactos, esto también es importante. Yo le voy a ser franco, cuando yo trabajaba en instalaciones de sistemas de domótica e inmótica, y trabajé más de 10 años en eso, yo tenía una red de contactos y me ponía en contacto con otras personas que estaban trabajando. Y cuando tenía problemas también contactaba con, con especialistas de los proveedores que nos suministraban a nosotros los controladores, las cámaras y una serie de cuestiones, porque se daban problemas y se van a dar problemas. Y nosotros nos poníamos en contacto con los proveedores. Todas las páginas web de los proveedores tienen un enlace donde usted puede establecer contacto con algún especialista. Y nosotros pedíamos también información, le contábamos los problemas que se nos daban y nos daban indicaciones, nos mandaban incluso archivos o nos mandaban algún programa, alguna librería que estaba faltando, alguna cosa así. Entonces, eso es importante y eso es una de las ventajas de comunicarse a través del Internet. Ahora, el uso del Internet también tiene algunas desventajas. Bien, y eso hay que tomarlo en cuenta. Con frecuencia, las investigaciones colocadas en sitios web no están revisadas por expertos. Eso pasa mucho. Hay mucha información colocada en Internet que no ha sido revisada ni aprobada por expertos. Eso tiene que tomarlo en cuenta. Usted tiene que ser muy selectivo de dónde saca la información. Los reportes de investigación u otros documentos de los sitios web pueden ser textos plagiados. Esto se da con bastante frecuencia. Textos plagiados tomados de otros autores. Y nosotros incorrectamente colocamos a esos autores dentro de nuestra bibliografía, sin saber que eso no es de ellos, que lo tomaron de otros autores. Por eso usted tiene que ir a la fuente original. ¿Ok? A mí me ha pasado muchas veces que en la bibliografía los estudiantes ponen, no, de Juan Ramírez. Esto lo tomé esto es una cita de Juan Ramírez. ¿Y quién es Juan Ramírez? Cuando usted va a revisar en la bibliografía, ¿quién es Juan Ramírez? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Por si acaso, no vayan a pensar que hay coincidencia con algún nombre, no, es pura coincidencia. Cuando usted va a revisar a Juan Ramírez en el documento de tesis, en la bibliografía, se da cuenta que es un estudiante de alguna universidad que hizo una tesis. Y él no es el creador de esa cita ni de esa teoría. Porque cuando usted va a la bibliografía de ese señor Juan Ramírez, de su tesis, se da cuenta que él lo tomó de otros libros, de otros sitios, incluso de una tercera tesis también. Entonces, siempre que usted va a obtener una información, tiene que revisar de dónde salió esa información, quién es el autor original de eso. Y sobre todo que sean autores reconocidos, que ya tengan experiencia en investigación. Y hay muchos estudiantes que utilizan información de tesis de grado, donde ellos no son ni siquiera los que escribieron eso, donde ya ellos han citado en una segunda y tercera ocasión. Hay que tener mucho cuidado de dónde se saca la información. Abundan páginas o sitios que se refieren a nuestros planteamientos, pero no incluyen investigaciones con datos, sino opiniones. O sea, yo no me puedo basar en la opinión de alguien, sino en datos comprobados, en datos ya demostrados. ¿Bien? Eso hay que valorarlo también. Hay informaciones en Internet que están desorganizadas. Dígame. Una pregunta en relación a la bibliografía que mencionaba que era de segunda o tercera fuente. ¿Esta información estaría mal referenciada o qué implicación tendría al realizar la tesis o nuestro trabajo de titulación? En primer lugar, si tú coges una cita de alguien
Estoy poniendo un ejemplo en una cita. No solamente se da con la cita, se da con informaciones que sacan de tesis, que ni siquiera son de esas personas que escribieron esa tesis. El que escribió esa tesis la tomó de otro lado también, de otra fuente. Y eso yo lo he visto. Eso yo lo he visto muchas veces. Entonces, te voy a poner un ejemplo sencillo, muy fácil. Una imagen. Con las imágenes hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y esto pasa con bastante frecuencia en las tesis. Ponen una imagen y dice Rojas 2015. Usted entonces se va a la bibliografía, porque para eso son las citas, para ir a la bibliografía de tu tesis, o de la tesis donde la sacaste. Y cuando vas a ver quién es Rojas, Rojas es un estudiante por poner un ejemplo, de la ESPE. Es decir, que y revisas la tesis de ese estudiante Rojas de la ESPE y te das cuenta que él tomó la imagen, por ponerte un ejemplo, del libro de Sistemas de Telecomunicaciones de Wayne Thomas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que la imagen original no es ni siquiera de Rojas, ni es tuya, ni es de Rojas. Es de Wayne Thomas, por poner un ejemplo. Y tú estás poniendo la referencia de manera incorrecta. Por eso hay que rastrear la imagen de quién es la fuente original. Cuando ya tú llegas a un libro o a una revista indexada, tú dices, este es el autor o la tomó de aquí. A eso me refiero. Bien, y lo mismo pasa con citas, que no son ni de ellos mismos, sino que la tomaron de otra bibliografía, de otro libro, de una revista, no sé. Entonces, hay que tener cuidado quién cita, quién es el que escribe, de dónde saca la información. Y sobre todo, esto pasa mucho cuando se trabaja con tesis de grado como referencia. Porque muchas veces el que hace la tesis no es ni siquiera el propio autor de lo que escribe ahí. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, una forma de comprobar esto es consultando la misma información en varias fuentes. Y cuando varias fuentes coinciden con lo mismo, entonces usted le puede dar más validez a la cita o a la idea o a lo que quiere incorporar a su tesis. ¿Está clara esa parte? Pero créeme que si se lo estoy diciendo es porque pasa con bastante frecuencia. Sobre todo este asunto de las imágenes es constante, constante. Me ponen ahí Rodríguez y voy a ver quién es Rodríguez, un estudiante de por ahí de la Salesiana, por poner un ejemplo. Y voy y reviso la tesis de ese chico en la Salesiana y esa imagen la sacó de otra parte, que tampoco es de él. Entonces, vamos a suponer que el autor original de esa imagen revise su tesis y diga, esto es de Rodríguez. Él puede poner una demanda porque puede decir, no, ¿quién le dijo a Rodríguez que eso es de él? ¿Y quién le dijo a fulano de tal que eso es de él? Esa imagen la creé yo y es mía y tengo mi autoría y tengo mis derechos de autores. Entonces, en eso hay que tener cuidado, porque sus artículos, sus documentos también se publican. Todos estos documentos que ustedes entregan, la universidad después los publica en Google Scholar. Como mínimo en Google Scholar. Puede ser que algunos de ellos salgan en las revistas de la universidad, por ejemplo, o en cualquier otra revista. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Otra cosa, para tener acceso a la mayoría de los textos completos se deben pagar entre 5 y 30 dólares. Bueno, algunos sitios son pagados, es un inconveniente en el Internet. Algunas informaciones son comerciales y que incluyen información no corroborada. Esto es una cosa importantísima. Si pueden activar sus micrófonos, podemos hacer un debate de esta parte de aquí. ¿Qué me dicen de esto? ¿Quién Ahora opina de todo eso? es plata, Inge. ¿Ah? En la actualidad todo es plata. Cualquier cosa piden plata, aunque sea errónea. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se refiere con la plata? Porque a veces hay, por decir, hay personas que hicieron algún tema de tesis o algo y publican en alguna página. Y en esa página solo le muestra una hoja. Y si quiere ver el resto, que pague un valor. Ya, ahí entramos en este punto de aquí, que para acceder a la información completa hay que pagar. Eso pasa con bastante frecuencia, eso es correcto. Pero me refería a esta parte de acá.
a que muchas informaciones que colocan los estudiantes en sus tesis son de tipo comercial. ¿Qué opinan de eso? ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí se da, Inge, porque a veces hay algunas páginas que, o sea, la muestran en el principio y le dicen que usted también suba un documento aparte de alguna información que tenga para poder descargar ese archivo. Y ahí es donde también o sea, no hay información precisa, se puede decir. Ya, verá, esto se refiere fundamentalmente, y escúchenme bien porque esto es importante y para que no les pase. Si le estoy diciendo esto para que no les pase, porque yo sí lo he visto en muchas tesis de grado, en muchas. Y le tengo que virar para atrás a los estudiantes por esto. ¿Qué es lo que pasa? Que los estudiantes consultan en páginas comerciales información que no es totalmente científica ni comprobada. No quiero decir con esto que todo lo que se publica en páginas comerciales es incorrecto, no es así. Pero hay que tener mucho cuidado de dónde saca la información. Hay estudiantes que ponen en su bibliografía amazon.com, para que tengan una idea. Y ustedes saben que en Amazon ponen características técnicas de los productos que venden ahí. Alibaba, por ejemplo. Entonces, está totalmente prohibido, o sea, eso es totalmente incorrecto en un documento científico poner o tomar información de páginas comerciales. De eso se refiere. No es correcto colocar como cita bibliográfica ni Wikipedia, ni Amazon, ni Alibaba, ni monografías.com, ni el Rincón del Vago, nada de eso. Eso no son fuentes válidas para consultar bibliografías. No estoy diciendo con eso que no pueda usted tomar una referencia, una idea de ahí, eso puede ser. Pero después eso en su bibliografía no puede constar. ¿Por qué? Porque no son sitios web con reconocimiento científico. No tienen el reconocimiento científico. ¿Cuáles son las páginas o sitios donde usted puede acudir a las que tengan reconocimiento científico? Revistas indexadas, sitios web de universidades, por ejemplo, tesis de grado de universidades, libros, bibliografías de libros debidamente indexados con ISBN y todo ese tipo de situaciones. Bien. Páginas web de empresas ya consolidadas podría ser también, pero no con carácter comercial. A eso es lo que se refiere. Entonces hay muchas páginas que tienen cuestiones técnicas, ¿bien? Datos de tarjetas, datos de componentes electrónicos, esas cosas, pero no son sitios web científicos, no son académicos, son comerciales. Su interés es promocionar un producto y venderlo a toda costa. Entonces ahí te pueden poner maravillas de un producto, cuando a lo mejor no es así. Entonces, cuando usted compre un producto, un sensor, un transistor, un integrado, lo que sea, revisen su datasheet, lo que dice el fabricante, y corrobore para ver si es verdad con lo que dice la página comercial. Porque muchas veces la página comercial engrandece el producto cuando en realidad no es así. Cuando en realidad no es así. Ayer incluso en las defensas de tesis tuvimos una situación que un estudiante decía que iba a hacer un enlace por módulos 6B y utilizó dos módulos 6B para hacer un enlace y dijo que su alcance era de 1200 metros. Entonces, una de las preguntas que le hizo el tribunal fue, a ver, muestra el datasheet de su módulo 6B. Bueno, lo mostró. Y cuando revisamos el datasheet, lo que dice el fabricante, dice 1200 metros, pero en espacios sin obstáculos por completo con línea de vista. Es un cálculo teórico nada más. En interiores no llegaba ni a 90 metros. Imagínense la diferencia entre 1200 y 90 metros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Mucho cuidado. Yo he visto esto que los estudiantes consultan mucha información en páginas comerciales que no son científicas. Su objetivo no es ese, su objetivo es vender un producto, no dar detalles muy técnicos y muy precisos de un producto. Entonces, a eso se refiere.
Lo fundamental es esas cuestiones que estoy diciendo aquí. Bien. No revisar en páginas comerciales o tratar de evitarlas en lo posible. Cuidado con los artículos que pueden tener alto contenido de plagio, que los hay bastante también. Bien. Y sobre todo, ir a revisar sitios de reconocimiento científico o académico. Consultar la literatura, ¿ves? Una vez que se han localizado físicamente las referencias, el interés es consultarlas, analizarlas, ¿bien? Sacar síntesis de ahí, síntesis. Entonces, primero hay que seleccionar cuáles son las que van a ser realmente de utilidad para nuestro marco teórico, porque no todas van a servir. Las que no sirven hay que desecharlas. Usted no se va a llenar de bibliografías que después no le van a servir para nada. Usted hace una primera revisión, selecciona las que creen que puede revisarla, pero después hay que leerlas. Y si después que empieza a leer ve que algunas no le sirven, pues las desecha. ¿Okay? Entonces, identificar cuáles son las fuentes primarias, que son las que más se van a utilizar para elaborar el marco teórico, como por ejemplo libros, artículos de revistas, ponencias, trabajos presentados en congresos, simposios, eventos similares. Y otras que tal vez les pueden apoyar, pero que no son tan relevantes, les puede servir como bibliografía secundaria o de apoyo. Puede ser que dan algunos datos específicos que les puede interesar, pero que no les sirve totalmente como para desarrollar un marco teórico. Dice, Creswell 2013 recomienda confiar en la medida de lo posible en artículos de revistas científicas, que son evaluados críticamente por editores y dictaminadores expertos antes de ser publicados. Casi todos los artículos que se publican en revistas indexadas de alto impacto son revisadas por lo menos por 5 ponentes. ¿Y quiénes son esos oponentes? Expertos en el tema, que ya tienen bastante experiencia en el tema. Y para eso trabajan para las revistas. ¿Bien? Entonces, como ya han recibido las críticas favorables de unos 5 expertos por lo menos, ese trabajo tiene una validez bastante grande. ¿Ok? Y ojo, que los expertos pueden provenir de varios países, con experiencia ya en el tema en que se está investigando. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la revisión de una referencia primaria? ¿Bien? Tomar en cuenta el planteamiento del problema y la hipótesis de su tema. Tomar en cuenta también el paradigma del investigador, los criterios de diseño, las muestras, las estrategias de análisis y los resultados de la discusión. En esos 6 aspectos usted debe enfocarse. ¿Bien? Cuando usted va a revisar una literatura que esté relacionada con su tema, usted vaya a ver primero cuál es el planteamiento del problema que ellos establecen. Si le sirve o no le sirve, o si se ajusta a su tema de investigación. ¿Cuáles son lo que se propuso al investigador en ese proyecto? Para ver si está vinculado o no con su tema. ¿Qué diseño propuso? Para ver si es actualizado, si no es actualizado, si se relaciona con lo que usted está proponiendo. Bien. Y fíjense lo que yo le vengo diciendo, y esto es lo que viene en los estudios antecedentes. Resultados y discusión. ¿A qué resultados llegaron? ¿Por qué siempre hay que llegar a este punto y los estudiantes no llegan a este punto? Porque puede ser que los resultados no fueron los esperados. Puede ser que los resultados no se completaron como se esperaba, no se cumplieron todos los objetivos. Eso pasa a veces. Incluso cuando usted haga su propio marco teórico, al final usted también va a llegar a resultados. Y usted tiene que ser muy honesto aquí. Porque si dice que obtuvo algo y el tribunal le pregunta sobre eso y usted no lo puede demostrar, entonces usted está mintiendo aquí. No, yo logré un 95% de eficiencia en tal o más cual cosa. Ok, demuéstrame ¿cómo calculó esto? ¿Cómo supo que tiene un 95% de eficiencia? Dígame, ¿qué pruebas hizo? ¿Qué resultados obtuvo? ¿Con qué lo comparó?
¿Cómo sabe que tiene 95% de eficiencia? Entonces usted no puede mentir aquí. Si hay fallas, usted tiene que declararlas. Mire, sí, yo logré esto y esto y esto, pero se detectaron tales más cuales problemas no resueltos, que a futuro tendrán que resolverle, y para eso le recomendamos esto y esto y esto. Hay que ser sincero en esa parte, y los investigadores lo hacen. Por eso hay que, cuando usted consulta una bibliografía, tiene que llegar a esta parte de aquí. Y en los antecedentes tiene que declararlo también. ¿Bien? Porque hay algunos trabajos que no logran lo que se esperaba. No logran. Yo trabajé con un estudiante que hizo una prótesis de mano con unos elementos inteligentes, que eran unos materiales con memoria de forma. Y uno de los trabajos de investigación que se consultaron en los antecedentes para realizar este proyecto de este estudiante, precisamente fue un trabajo que se desarrolló en la Universidad Autónoma de México. Ahí se elaboró también una mano con este tipo de materiales. Y los investigadores en esa tesis, que eran estudiantes, declararon fallido el proyecto. Sin embargo, sirvió como un primer intento para futuras investigaciones. Pero ellos mismos declararon ahí fallido el proyecto. ¿Por qué? Porque los elementos se recalentaban, no lograban mover la mano como ellos querían. Todo eso ellos lo declararon. Y eso sirvió de base para que este estudiante partiera de ahí y resolviera lo que esos chicos hace 2 o 3 años atrás no lo lograron hacer. Y el chico lo hizo. Y quieren que le diga los resultados finales. La publicación de ese trabajo está ya en una revista de Scopus indexada. El trabajo fue excelente y ya está publicado en una revista de alto impacto. Pero él hizo un estudio correcto de antecedentes ahí. ¿Ven? Esos son los resultados de hacer un trabajo de manera correcta. Aspectos a tomar en cuenta para analizar las referencias. ¿Bien? Primero, que tengan cercanía o similitud con nuestro planteamiento. Semejanzas a nuestro método y muestra. La fecha de publicación. Se exige que para los documentos científicos se consulten publicaciones como máximo de 5 años de antigüedad, nada más. Cuanto más reciente es la publicación, mejor. En el caso de la parte tecnológica, siempre se exige que la bibliografía consultada no sobrepase los 5 años. Claro, aquí hay que hacer excepciones también. Por ejemplo, si usted utiliza una parte bibliográfica que tiene que ver con cálculos matemáticos, imagínese, la matemática está desarrollada desde hace muchos años y no podemos negar un procedimiento matemático de un libro que ya tiene 15 o 20 años atrás. No lo podemos negar porque la matemática no ha cambiado. En muchos años no ha cambiado mayormente la matemática. Pero cuando ya se habla de tecnologías, de circuitos electrónicos, de integrados, de aplicaciones, ahí sí hay que tratar de ir a lo más reciente. Porque esas son cosas que han estado cambiando constantemente, año tras año. Entonces, si usted consulta una cosa muy antigua, puede ser que esté cometiendo el error de proponer algo que ya está obsoleto, que ya no tiene sentido, que ya se está haciendo con otros métodos. Bien, entonces, otro aspecto a tomar en cuenta es el rigor y la calidad del estudio, desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo o mixto. Es recomendable anotar los datos completos de identificación de la referencia. Esto es importante. Y eso les voy a enseñar ahora. Vamos a ver si hay un tiempito para enseñarles. Porque aquí también hay problemas a la hora de ir guardando la bibliografía y, sobre todo, registrándola de manera correcta con las normas exigidas. Por ejemplo, la norma APA. Entonces, usted ya desde el primer momento puede ir anotando su bibliografía en el Word de su máquina, para que ya vaya anotando todos los datos, esa bibliografía no se confunda, no se pierda, no se mezcle con otra por ahí. Aspectos a tomar en cuenta en el desarrollo del conocimiento.
que puede revelar la literatura que usted ya revisó. Usted puede encontrar que hay una teoría completamente desarrollada. Eso puede ocurrir. Cuando usted empieza a investigar, descubre que ya sobre este tema hay una teoría totalmente desarrollada, bastante completa, con bastante información. Bueno, pues usted puede tomar la decisión de adoptar esa teoría. Eso es posible. Si se aplica por completo a su investigación, es posible adoptar esa teoría. Pero lógicamente, haciendo las citas correspondientes, ¿no? Y dándole el crédito al autor de esa teoría. También se puede encontrar que hay varias teorías con soporte empírico que se aplican a nuestro problema. Pues si hay varias, hay que empezar a discernir cuál de ellas es la que más me conviene. O sacar un poco de cada una de ellas, también puede darse el caso. Se puede descubrir también que hay piezas de teoría con cierto respaldo empírico, que sugieren variables potencialmente importantes y que se pueden aplicar a nuestro problema de investigación. También puede descubrir que hay descubrimientos interesantes, pero parciales, es decir, que no llegan a ajustarse por completo a la teoría de mi tema de investigación. Parcialmente lo cubren, pero no lo desarrollan de forma completa. Eso también se descubre. También puede descubrir que solamente hay guías, aún sin estudiar, e ideas vagamente relacionadas con nuestro problema de investigación. Entonces, usted descubre que ciertas ideas o ciertas informaciones son muy vagas y que no se ajustan por completo a nuestra investigación, pues puede tomar la idea de desecharlas o simplemente tomarlas como referencia, pero no aplicarlas totalmente, porque no están suficientemente estudiadas. Puede descubrir también que los estudios antecedentes presentan falta de congruencia o claridad. Eso también es importante. No vayan a pensar que todo lo que usted coloca ahí en antecedentes está completamente comprobado, estudiado. No. Hay muchos que ponen muchas tesis de antecedentes que son trabajos que no están suficientemente comprobados ni estudiados. O sea, hay que tomar en cuenta de dónde saca la información también. Y otra, lo que yo le hablaba hace un rato, de que hay aplicaciones que no han podido implementarse de forma correcta o que han mostrado problemas. Entonces, usted me pone como antecedente un proyecto que en su resultado muestra problemas. Si hay problemas, entonces usted tiene que ver por qué se dio ese problema. Porque si usted hace lo mismo que hizo el otro y le va a dar el mismo problema, está perdiendo el tiempo. Realmente está perdiendo el tiempo. Entonces usted tiene que tomar una decisión aquí. Usted descubre que esa investigación previa que le sirve a usted de base para hacer su proyecto tenía problemas, o usted resuelve el problema cambiando la tecnología, cambiando el método, resuelve el problema y ahí vendría el aporte, o sencillamente no toma como referencia esa investigación, se busca otra que sí haya resuelto el problema. ¿Está claro esa parte de ahí? No sé si les quedó esa parte clara. ¿Alguna duda ahí? Todo bien, ingeniero. Pero sí queda clara esa parte, ¿no? Y esto sí se da. Hay estudiantes que toman datos, informaciones o antecedentes de alguna bibliografía y cuando empieza a investigar descubre que eso ya tenía problemas anteriormente, que no resolvió el problema correctamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tomando información de una fuente que no es lo suficientemente confiable para llevar a cabo nuestro proyecto. Inge, se puede decir entonces que siempre es válida una tesis que, digamos, investigamos una tesis, no se detectó el problema, mejor dicho, no se solucionó el problema. Investigamos nosotros de nuevo, solucionamos el problema, es válido. Claro que sí. Pero ¿cómo A menos que esta sea una investigación de primera vez. Sí, pero de ahí no soluciona el problema. ¿Cómo tú sabes que ellos no resolvieron el problema? Por decir, yo sí leí la tesis y decía que los resultados no tuvieron resultados, que los resultados solo quedaron en investigación. Exacto. Entonces, por eso cuando tú investigas esa tesis previo a que tú empieces tu desarrollo de tu proyecto, tú investigas bien esa tesis, te la lees completa.
Muchos estudiantes lo que hacen es coger, mira, aquí hay una tesis que hicieron en la Politécnica y lo hicieron así. Ok, pero revisa completo la tesis hasta el final y llega a las conclusiones, llega a los resultados, llega a las discusiones que ellos establecen. Y verifica si es verdad que lo que ellos dicen que hicieron funcionó y si funcionó como ellos decían. Entonces, ahí tú tienes dos alternativas. Puedes encontrarte fallas en la tesis realizada. Eso también se puede descubrir, que esa tesis tenía fallas. Otra cosa que puedes descubrir es que ellos no resolvieron totalmente el problema. A lo mejor tú sí lo puedes resolver ahorita y ahí viene el aporte. Como tú decías, eso es correcto. Pero a lo mejor puede pasar también lo contrario, que tampoco tú lo vas a poder resolver porque ellos investigaron de una forma incorrecta o aplicaron una tecnología que no es la más ideal, no es la más idónea. Y si tú la vuelves a aplicar, te va a pasar lo mismo que a ellos. Puede pasar eso también. Y de hecho ha pasado también. Hay muchos estudiantes que han tenido que virar para atrás cuando ya iban por la mitad del camino, porque se dieron cuenta que eso no funcionaba. O que no era con ese integrado que tenían que resolver el problema. Y les toca regresar nuevamente para atrás. ¿Y por qué les pasa eso? Porque no investigaron correctamente desde un principio. Y eso pasa con bastante frecuencia, les cuento. Miren, aquí hay otras estrategias. Vamos a verlo rapidito aquí. Dice, cuando hay revisión de la literatura, cuando la revisión de la literatura revela que hay una teoría capaz de describir y explicar el planteamiento o fenómeno de estudio, la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esta teoría como la estructura misma. ¿Ven? Esto no está mal. Ya hay una teoría completamente desarrollada y suficientemente importante y comprobada, pues podrías adoptar esta como tu propia, la de la estructura de tu propio marco teórico. Si descubre una teoría que explica el problema de investigación que nos interesa, se debe tener cuidado de no investigar algo que ya está estudiado muy a fondo. Por eso es el estudio de antecedentes. Si tú descubres que algo ya fue estudiado muy a fondo, ¿para qué lo vas a volver a estudiar? ¿Para qué vas a proponer algo que ya está demasiado gastado? Que de eso ya se ha hecho cualquier cantidad de cosas. Ya hay estudiantes que insisten. Por eso, nosotros, por ejemplo, los trabajos estos que son de videovigilancia, de automatización, domótica y eso los analizamos muy al detalle para ver si tienen un aporte significativo, porque de eso hay cualquier cantidad de cosas. Entonces tú estás proponiendo algo que ya está suficientemente probado, investigado, no hay nada novedoso ahí. ¿Ven? Entonces en esa parte hay que tener un poquito de cuidado con lo que se propone. Por eso insistimos en que si usted va a hacer algo de eso, póngale un aporte adicional, hágale algo que no se haya hecho, investigue cómo poder resolver mediante otra estrategia, o resuelva un problema específico que no se haya resuelto. Pero si hay temas que ya están demasiado investigados, demasiado hechos, demasiado probados, ¿para qué va a proponer algo que ya está muy estudiado a fondo? Cuando encontramos una teoría sólida que explica el planteamiento de interés, debemos darle un nuevo enfoque a nuestro estudio. ¿Ven? Darle un nuevo enfoque a una teoría que ya está bastante sólida, pero tú le das un nuevo enfoque y ahí viene el aporte que tú le puedes dar. Sobre todo aplicarlo a algo que no se había aplicado antes. Y puede existir también una buena teoría, pero que aún no está comprobada. Eso también pasa, que todavía están en estudio de investigación y no está totalmente comprobada. Hay que saber discernir en esa parte. Bueno, de esto ya hablamos bastante, ¿no? Si la teoría está bastante desarrollada, entonces usted puede adoptar esa teoría como marco teórico. ¿Bien? Yo creo que esta parte se puede saltar. Si hay varias teorías que se aplican a nuestro problema, se debe elegir la teoría que reciba una evaluación más positiva. Para eso usted puede consultar opiniones sobre esa investigación, puede consultar con expertos para ver cuál es la que más se ajusta a su tema de investigación. O usted puede consultar
con varias fuentes y comprobar, establecer una comparación para ver que esa teoría realmente es de la que siempre se habla, a la que siempre se llega. Entonces, lo demás son similares a lo que ya estábamos viendo aquí. Vamos a pasarle esto aquí. Aquí hay un ejemplo. Dice, cuando nos encontramos con generalizaciones empíricas, es frecuente organizar el marco teórico por cada una de las variables de estudio. Ejemplo, investigar el efecto que producen ciertas dimensiones del clima organizacional sobre la rotación del personal. Miren este ejemplo para que vean lo que pasa con este ejemplo, si es correcto o no es correcto. Dice, el caso es investigar el efecto que producen ciertas dimensiones del clima organizacional sobre la rotación del personal. Entonces, miren lo que proponen de marco teórico. Ustedes me dicen si es correcto o no. Definiciones fundamentales. El clima organizacional y la rotación del personal. Segundo punto, dimensiones del clima organizacional y su efecto en la rotación del personal. La moral, el apoyo de la dirección, motivación intrínseca, autonomía, identificación con la organización, satisfacción laboral. Bien. ¿Qué les pareció eso? ¿Está correcto o no? ¿Se ajusta al tema, al objetivo? ¿Qué creen? Sí, sí parece que se ajusta, ¿no es cierto? Y no es muy extenso ni divaga mucho. Se concentra en lo que se quiere aquí, que son las dimensiones que pueden afectar al clima organizacional. Por ejemplo, la moral, el apoyo de la dirección, la motivación intrínseca, la autonomía, la identificación con la organización, la satisfacción laboral. ¿Tiene que ver eso con el efecto que producen en el clima organizacional? Bien, ¿y la rotación del personal? Yo creo que sí. Entonces, estos puntos así, esta estructura, parece correcto. Estrategias para construir y organizar el marco teórico. Bien, primero, descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría. La existencia de guías aún no investigadas e ideas vagamente relacionadas. Ya creo que de eso hablamos anteriormente. Y casi siempre se cuenta con un punto de partida. ¿Ok? ¿Cuál es el papel del marco teórico durante el proceso cuantitativo? Hay dos condiciones aquí. Antes de recolectar los datos, es decir, antes de empezar la investigación y después de recolectar todos los datos. Entonces, ¿para qué sirve el marco teórico? Primero, en el proceso inicial, para conocer los métodos que se han aplicado de forma exitosa o de forma errónea para estudiar un problema. Ya ven, esto es de lo que estábamos hablando hace un ratito. Conocer qué métodos han tenido resultados exitosos o erróneos, porque también eso es importante, saber si no resultaron o no, para ver si yo los puedo resolver ahorita o si definitivamente los desecho porque también me van a dar resultados erróneos. Saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación. Identificar variables que requieren ser medidas y observadas. Decidir cuál es la mejor manera de recolectar datos. Resolver cómo pueden analizarse los datos. Bien, refinar y ajustar el planteamiento y la hipótesis de la investigación. Para eso te sirve toda la revisión de la bibliografía, del marco teórico. Entonces, si es después de ya tener los datos, de tener toda la información, para analizar las formas de cómo podemos interpretar los datos. Y para eso me puede servir el marco teórico. Para también tener una idea de cómo plantear nuestros resultados y nuestras conclusiones. Para construir nuestra teoría y las explicaciones. Para desarrollar nuevas preguntas de investigación. Bien, para darle solidez a nuestro diseño, a nuestra propuesta. Fíjense la importancia del marco teórico. ¿Cuáles son las consideraciones importantes al construir el marco teórico? Centrarnos en el problema de la investigación, no divagar en otros temas ajenos. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas. Ojo con esto. Algunos estudiantes confunden el buen marco teórico con tener demasiadas páginas.
Recientemente yo estuve revisando unas tesis de PIC, que les tuve que virar para atrás porque tenía una inmensa cantidad de información en el marco teórico que no aportaban absolutamente nada. Y les dije, mira cuántas páginas aquí de esto que no aporta, no tiene nada que ver. Parecía fotocopiado del manual técnico del producto. Entonces yo no tengo por qué fotocopiar un manual y pegarlo en la tesis. Bien, porque eso incrementa innecesariamente la teoría. Se ponía a dar explicación instrucción por instrucción de un programa, por ejemplo. Y había más de 100 instrucciones distintas. Pues aquello se convertía en una cosa tediosa de leer, que no aportaba absolutamente en nada. Y tenía un montón de páginas innecesarias. Y yo le miré para atrás, le mandé a quitar toda esa información. Eso pasa, eso pasa. Entonces, construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e interpretarla a nuestro problema de investigación. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo. Dice, investigar cómo afecta a los adolescentes exponerse a programas televisivos con alto contenido sexual. Y se desarrollará una estructura del marco teórico así. Observen cuál es el tema de esta investigación. Abran su micrófono para discutir esto, para ver si esto es correcto o no es correcto. ¿Qué es lo que se propone este investigador? Dice, investigar cómo afecta a los adolescentes exponerse a programas televisivos con alto contenido sexual. Y miren lo que él propone de marco teórico. La televisión. Imagínense ponerse a hablar de toda la televisión. Historia de la televisión. Tipos de programas televisivos. Efectos macrosociales de la televisión. Usos y gratificaciones de la televisión. Niños, adolescentes, adultos. Exposición selectiva a la televisión. Violencia en la televisión. Tipos, efectos, sexo en la televisión. Tipos, efectos, el erotismo en la televisión. La pornografía en la televisión. ¿Qué les parece ese marco teórico? ¿O esa estructura de marco teórico? ¿Es correcta o no? Es enorme. No. Es enorme. O sea, si tú te pones a redactar punto por punto aquí, se te va a convertir eso en un libro prácticamente. Muchos de los temas ahí están divagando en cosas que se van fuera del tema. Porque el tema central aquí, ¿qué es? Aquí no es hablar de la televisión. Aquí no es hablar de sexo. Aquí es hablar de cuál es el efecto en los adolescentes de exponerse a programas televisivos con alto contenido sexual. Entonces, donde tú te tienes que concentrar aquí es en esto. Primero, en los efectos que tienen este tipo de programas en los adolescentes. Yo no tengo que hacer aquí la historia de la televisión. No me interesa. ¿Sí se dan cuenta? No necesito hablar de los adultos, de los niños. Necesito hablar de los adolescentes. ¿Bien? Y no hay que entrar tampoco en la parte de la violencia en la televisión porque lo que interesa aquí es los programas con contenido sexual. Entonces, fíjense cómo aquí el investigador propuso un marco teórico que es demasiado abarcador y con temas que muchos de ellos no aportan al objetivo fundamental que se está investigando. Entonces aquí se lo dice, este ejemplo sería divagar en un mar de temas. Y observen esto, es muy diferente escribir un libro de texto que trata a fondo un área determinada del conocimiento que elaborar el marco teórico para una tesis, para un producto de investigación en este caso. En eso tienen que tener cuidado ustedes. Y si se lo estoy diciendo porque lo he visto, porque pasa. Ya le estoy diciendo que recientemente, hace 2 semanas atrás, viré un proyecto de investigación para atrás por ese mismo tema. Porque tenía una cantidad de información innecesaria que no aportaba absolutamente nada. En nada. El chico se fue, iba bien hasta que en un momento se desvió a colocar una serie de cosas que no aportaban en nada. Algunos métodos aquí para organizar y construir correctamente el marco teórico. Ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de investigación. Miren, esto es importante aquí. El método de mapeo, que ya vamos a ver en qué consiste.
implica en elaborar un mapa conceptual y con base a este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Otra cosa es el método por índices para construir el método teórico. Este es el que vamos a revisar ahorita. Es hacer el vertebrado, es decir, la columna vertebral a partir de un índice general. Ese puede ser un buen punto de partida para que ustedes empiecen a elaborar su marco teórico. Y eso lo vamos a ver. Desarrollar en primer lugar un índice tentativo. Bien, que puede ser global, general o irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Eso se llama vertebrar el marco teórico. Crear la columna vertebral. Entonces, por ejemplo, aquí está el proceso de vertebración, que es el que vamos a ver. Temas generales. Parte de lo general y va hacia lo específico. Define primero cuál va a ser tu tema 1, tu tema 2, tu tema 3, tu tema 4. O el tema 5 hasta donde quieras. Esto en el Word se puede crear una tabla de índices inicial, que se llama tabla de contenido. Y aquí tú defines cuáles son tus temas, que para el Word serían los títulos 1 o títulos de nivel 1. ¿Bien? Por ejemplo, la introducción, el planteamiento del problema, la propuesta técnica. Eso incluso se lo indica a usted la guía de titulación, que puede ser un buen punto de partida para ir haciendo nuestra estructura. Entonces, yo puedo ir creando ya la estructura de mi documento desde ya, desde hoy. Bien, por ahí hay una tarea que creo que es ya empezar a crear la estructura del documento. Y a partir de estos temas empieza a crear subtemas, que puede tener uno o más de un subtema. Entonces, esto en el Word empiezan con los títulos de nivel 2 o 3. Eso usted lo puede crear, aunque no le llene todavía con información. Puede ir creando esa estructura. Es una forma de tener una buena guía para saber cómo ir llenando cada uno de los puntos que voy creando. Aquí hay un ejemplo, miren, dice, estudio para determinar los problemas de aprendizaje de los estudiantes de medicina en un contexto específico. Entonces, ponemos aquí temática ¿cuál es la temática del marco teórico? Problemas de aprendizaje de los estudiantes de medicina. Entonces, fijamos algunos puntos importantes aquí. Los apartados generales. La preparación previa en el bachillerato, las capacidades y habilidades del estudiante, el liderazgo del profesor, la motivación, etc. Ahora, dentro de esta preparación previa, empiezan, o por ejemplo aquí del liderazgo, esto es un ejemplo aquí en el caso del liderazgo, vienen ciertos subtemas que tienen que ver con el liderazgo. Capacidad de aprendizaje, habilidades clínicas, esto es en referente al profesor. Habilidades para el trabajo, para el equipo, etc. Y lo mismo puedo hacer con cada uno de estos bloques, ir creando los subtemas. Aquí no se ha redactado ninguna teoría todavía, pero yo tengo la estructura. Entonces yo ya puedo ir llenando en cada uno de estos puntos con la información que voy recopilando. Y ya empiezo a armar mi estructura. ¿A partir de qué? De una vértebra, de una columna vertebral. Algunas preguntas frecuentes a la hora de elaborar un marco teórico, que siempre nos hacemos. Los estudiantes se hacen estas preguntas. ¿Cuántas referencias deben usarse para el marco teórico? No hay límite, no hay límite. Depende del planteamiento del problema, el tipo de informe que estemos elaborando y el área en que nos situemos. Para las tesis de grado, por lo menos unas 30 referencias bibliográficas. Para los artículos de revistas, normalmente exigen hasta unos entre 10 y 15 referencias bibliográficas. ¿Bien? Es lo usual, aunque no hay un límite específico con esto. ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico? Se recomienda que el marco teórico de propuestas de tesis, es decir, licenciaturas y maestrías, oscila entre 8 y 15 cuartillas estándares. Esto se refiere nada más que a la parte del marco teórico, no a todo el documento completo. En artículos para revistas científicas de 6 a 12,
En las revistas te exigen como máximo 12 cuartillas nada más, es decir, 12 páginas. Las tesis de licenciatura a maestría entre 20 y 40 y en disertaciones doctorales de 40 a 50. ¿Sí? Eso sin incluir otras páginas que llevan, por ejemplo, las conclusiones, los anexos, la introducción, etcétera, etcétera. Pero más o menos es una referencia. Tampoco hay un límite establecido de manera categórica. Otras preguntas. ¿Se ha hecho una revisión adecuada de la literatura? Revisamos como mínimo 4 revistas científicas. Indagamos en directorios, motores de búsqueda, espacios de internet. Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés. Localizamos libros sobre los temas en al menos 2 buenas bibliotecas físicas o virtuales. Hágase esas preguntas, porque esas preguntas darán respuesta hacia si usted ha hecho una buena revisión de la literatura. Aquí hay ejemplos, unos ejemplos interesantes, desarrollados ya, de forma correcta. Dice, el tema es la televisión y el niño. Entonces, este fue el índice de marco teórico que crearon, o sea, el vertebrado, la estructura. Le puede servir de guía para que usted lo haga. Entonces, fíjense, de acuerdo al tema este planteado, dice, el enfoque de usos y gratificaciones de la comunicación colectiva. Principios básicos. Necesidades satisfechas por los medios de comunicación colectiva en los niños. Dentro de este punto hay la diversión, la socialización, la identidad personal, supervivencia. Otro punto sería los resultados de investigaciones sobre el uso que el niño da a la televisión. Funciones que desempeña la televisión en el niño y gratificaciones que recibe este por ver televisión. Contenidos televisivos preferidos por el niño. Condiciones de exposición a la televisión por parte del niño. Control que ejercen los padres sobre sus hijos. Conclusiones relativas al marco teórico. Otro ejemplo, efectos del fuego sobre las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado. Miren el índice que propone. Introducción, características físicas del concreto reforzado. Dentro de estas características hay títulos de segundo nivel como conductividad térmica, capacidad calorífica. Otro punto de primer nivel aquí es el índice de la resistencia al fuego del concreto reforzado. Y dentro de esta resistencia tenemos varios puntos como el momento de flexión residual, análisis estructural, análisis térmico. Entonces, miren, este es un ejemplo desarrollado que le puede servir a usted de guía de cómo ir creándose su propia estructura. Todavía aquí no se ha redactado nada. Yo no he puesto nada aquí en la introducción, yo no he puesto nada aquí de características. Simplemente he hecho mi estructura. Si yo logro hacer esta estructura, yo después puedo ponerme aquí e ir llenando cada uno de estos puntos. Eso es con respecto a esa presentación que no habíamos revisado. Quiero compartirles ahora un documento Yo me traje aquí un documento de Word. No sé si ya lo están viendo ya. Déjenme correrlo por acá. Sí, se le ve. Ya. Lo que vamos a revisar ahorita es cómo crear una tabla de contenido en el Word. Yo sé que muchos lo saben hacer, pero otros tal vez no lo apliquen correctamente o no lo estén empleando. Esto es una tesis que ya estaba hecha ya. Yo me la saqué para coger un texto cualquiera, que ya está más o menos organizado. Y a partir de aquí empezar a crear mi tabla de contenido. El Word ingresa una tabla de contenido. Y usted lo puede hacer ahorita ya desde ya, para que cree su vértebra, su columna vertebral de su marco teórico. Entonces, observen. Aquí hay encabezados, ¿bien? Como estos antecedentes, alcance, objetivos específicos, general, etcétera, etcétera. Descripción del contenido de los capítulos. Estos son
estos son los mismos puntos que establece la guía de titulación con la que nosotros manejamos. ¿Bien? Entonces, capítulo 1, fundamentación teórica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que yo puedo ir creándome una tabla de contenido en base a esto. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí cuáles son los encabezados que van a ser títulos de primer nivel. Por ejemplo, me voy aquí a inicio y observen que yo tengo aquí título 1, título 2, título 3. Son los estilos que le voy a ir dando a mi documento. Por ejemplo, esto como es un encabezado de primer nivel, le pongo aquí como título 1. Me voy aquí a otra parte del documento y aquí vienen objetivos. También lo puedo poner como título 1. Le voy a poner aquí descripción del contenido de los capítulos. Igual también le voy a poner título 1. Capítulo 1 también le voy a poner como título 1. ¿Bien? Después yo le puedo cambiar el formato a esto y le puedo centrar o ubicar donde yo quiera. Eso no interesa ahorita. ¿Bien? Igual la fundamentación teórica la podría poner como título 1. La parte de... Vamos a buscar otra cosa de título 1 por aquí. Bueno, todo esto es del capítulo 1. Por ejemplo, acá, capítulo 2, título 1, la propuesta también le ponemos como título 1. Bien, vamos a hacerlo hasta ahí, para no perder más tiempo. A eso le pongo de título 1, ¿no es cierto? Ahora, hay otros puntos que le voy a poner como título 2. O si no, ya yo puedo ir ingresando la tabla de contenido, ya lo puedo ir haciendo. Por ejemplo, lo voy a insertar aquí en la primera hoja. Entonces me voy aquí a referencias. Me voy aquí a referencias y aquí dice tabla de contenido. Y aquí me salen varios estilos. Usted puede escoger uno de estos estilos. Si no le interesa ninguno de estos estilos, puede escoger aquí abajo más tablas de contenido de Office o tabla personalizada. Aquí usted puede personalizarla, en la que le puede cambiar aquí la forma en que aparecerá la enumeración, todo eso lo puede seleccionar ahí. Y puede salir una tabla manual si quiere. Yo voy a coger una tabla de esta automática para que vean que el Word lo hace de forma automática. Y escojo este estilo. Y ya me inserta aquí una tabla de contenido. ¿Bien? Bueno, aquí pasó algo que este documento ya tenía una tabla de contenido anteriormente que no la borré por completo, parece que ha salido por completo. La cosa es que aquí ya me salió títulos de primer nivel. Introducción, antecedente, alcance, objetivo, capítulo 1, capítulo 2. ¿Ven? Están como primer nivel. Si yo me voy acá al texto y veo, por ejemplo, objetivo general, le puedo poner que esto es un encabezado de título 2, que estaría a un nivel inferior a este de aquí. Entonces le pongo aquí de título 2. A objetivos específicos le puedo poner de título 3, es decir, que está a un nivel inferior a objetivo general. Bien. Y así le puedo ir seleccionando. Después puedo poner aquí, esto también marco teórico conceptual de título 2. Esto también de nivel, esto sería 1.2, pueden poner de nivel 3. Entonces, eso es lo que yo puedo ir haciendo. Bien.
Este incluso cuando ya usted pone de nivel 3, automáticamente aquí le aparece un título de nivel 4. Le podríamos poner a este nivel 4. Y así voy haciendo con todo el documento. Bien, yo estoy partiendo de un documento que ya está elaborado, pero se puede partir de un documento que todavía no está elaborado, porque yo puedo esto ponerlo aquí, objetivo general, objetivo específico, puedo poner alcance, puedo poner eh, hipótesis, puedo poner descripción de los capítulos, propuesta técnica, conclusiones, recomendaciones. Es decir, sin tener texto, lo puedo llenar yo y decirle cuál de ellos va a ser de título de nivel 1 y cuál va a ser de título de nivel 2 o 3. Lo estoy haciendo ahorita con un documento ya realizado, pero se puede hacer con un documento que no tiene texto todavía. ¿Para qué? Para ir creando esta vértebra aquí, que se coloca al principio. Y le pongo a actualizar toda la tabla. Y observen, miren cómo ya objetivo general y específico se pusieron a otro nivel. Incluso me dice aquí el número de página en el que se encuentra. Si yo corro esto de página, vamos a suponer que yo empiezo a escribir más cosas aquí, y todo esto se corre de las páginas que indica ahí, usted le vuelve a poner al final, actualizar tabla, toda la tabla, y todas estas páginas se actualizan de forma automática. ¿Ok? Entonces, como en la guía de titulación, a usted le dieron una estructura ya creada, a usted en la guía le dice, mira, esto tiene que ir con introducción, antecedente, alcance, objetivo general, después viene la descripción de los contenidos de los capítulos, después le dice que venga, en el caso del componente práctico, viene la propuesta, después vienen los resultados, y creo que después vienen las conclusiones y recomendaciones. Bueno, pues usted coge una hoja, pone todo eso ahí tal como lo dice la guía y le dice cuáles son de nivel 1 y de nivel 2. ¿Ven? Y de esa manera se van creando una estructura. Claro, que ya dentro de lo que es la propuesta técnica o dentro de los resultados, usted empieza a crear otros subtemas, pero ya relacionados con su tema de investigación. Por ejemplo, aquí le pusieron, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, microcontrolador Arduino. A lo mejor otro trabaja con Raspberry Pi, a lo mejor otro trabaja con el MATLAB. Entonces, ya esto dentro de la propuesta empieza a cambiar, estos subtemas y temas de segundo nivel pueden cambiar, como por ejemplo aquí en la propuesta, ¿ves? Usted puede tener un tema de primer nivel que es la propuesta técnica, ok, pero dentro de ella puede tener el diagrama electrónico del Arduino, el diseño en Proteus, el diseño en no sé qué, la programación con el App Inventor. Entonces usted empieza a crearse esta estructura. Y cuando ya tenga la estructura, entonces empieza a llenar en cada uno de ellos. ¿Ok? Empieza a meter textos dentro de uno de ellos. Pero ya usted parte de una estructura como esta. Esto se llama la vértebra. Claro que aquí lo hicimos al revés. Aquí partimos de un documento que ya está creado, que ya tiene la teoría creada. Pero usted puede partir al revés. Ya, yo puedo borrar todo esto aquí. Yo le podía haber borrado todo esto aquí al documento y poner aquí antecedentes. Igual le puedo poner aquí que esto es el título 1. No tengo nada escrito aquí en antecedentes. Sin embargo, ya le estoy poniendo aquí título 1. Y es más, ya estoy creando aquí la tabla de contenido. Entonces, una vez que ya está creado, yo puedo venir aquí y empezar a escribir lo que yo quiero. Mi texto. Pero yo ya tengo la estructura, ya sé que tengo que ir escribiendo en cada punto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, ingeniero, hasta ahí. Otra cosa que le quiero, deja ver si tengo, bueno, tengo 2 o 3 minutos. Quiero una cosa importante que me olvidé aquí. Hay algo importantísimo aquí y es la bibliografía. Justamente esta revisión bibliográfica. Usted aquí en referencias, y esto los estudiantes no lo están haciendo bien, algunos no lo hacen bien. Usted aquí en referencias tiene para insertar citas. Con esto debe manejar la bibliografía de todo su documento. Y no tiene que esperar a llegar al último momento para hacerlo. Tiene que hacerlo desde ya. Todo artículo de revista, todo libro que revise, todo material que revise, tesis de grado que revise, ya hágalo en su máquina ahorita. Ya.
Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Se viene aquí donde dice insertar cita. Se viene aquí donde dice insertar cita. Bien, observen que yo ya tengo un montón de citas creadas aquí. Y se va aquí donde dice agregar nueva fuente. Entonces, aquí le dice tipo de fuente bibliográfica. Usted tiene aquí para escoger si es un libro, sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, informe, sitio web. Bien. Por lo general, las tesis de grado tiene que ponerlo como informe. Si es un artículo de revista, le pongo aquí, por ejemplo. Y si es libro, le coloco acá. Voy a coger un libro cualquiera. Entonces aquí dice autor. En el autor, aquí tiene que poner el nombre del autor, pero no lo va a teclear aquí directamente, por favor, que muchos lo hacen aquí de manera directa y no lo hacen de forma correcta. Entonces se va aquí donde dice editar. Y entonces coloca primero los apellidos. Coloca aquí primero los apellidos. Por ejemplo, voy a poner aquí Sampieri. ¿Ok? El nombre Roberto, que es el título del autor del libro con el que nos estamos manejando. Y le ponemos aquí agregar. Pero observen cómo el Word lo hace. Ya lo hace por usted. Ya sabe cómo tiene que ingresar el nombre. Y al ponerle a aceptar ya aparece correctamente aquí. Si hay más de un autor, sigue agregando autores, porque ahí le permite agregar. Después pone el libro, el título del libro. Metodología de la investigación. Aquí tiene que tener mucho cuidado al insertar el título. Tiene que ponerlo tal y como lo escribió el autor. Porque algunos lo ponen como quieren. Lo ponen todo en mayúscula o ponen una mayúscula por aquí, otra por acá, y el autor no lo escribió así. Hay que respetar la forma en que el autor colocó el título del libro. Bien. Entonces, si hay un autor corporativo, se puede colocar aquí. Entonces, aquí pone el año del libro. Por ejemplo, no me acuerdo de qué año es, 2012 creo que. Las páginas, el número de páginas, ciudad, vamos a poner que sea Ciudad de México esto. Editorial. ¿Alguien se acuerda de la editorial del libro este? McGraw-Hill, vamos a ponerlo. ¿Ve? Aquí le pone mostrar más campos bibliográficos y le aparece país o región, por ejemplo, México. Provincia, estado, bueno, tiene un montón de cosas más que puede ir agregando aquí. Editor, volumen, vamos a suponer que sea el volumen 1. Hay algunos que son volumen 2. Número de capítulo, título breve, edición. Vamos a poner que sea la 4ª edición, por poner un ejemplo. Se va agregando todas estas cosas aquí. En el caso de libros que son electrónicos, tienen un URL y tienen el DOI. El DOI es el ISBN o el código único de registro del libro, que también están en la página dorsal del libro. Y le pone esto a aceptar. ¿Ven? Y luego se va aquí a administrar fuentes y observen que ya le aparece aquí el libro ingresado. ¿Ok? Si usted quiere que eso aparezca aquí, en su bibliografía le pone aquí, la selecciona y le pone copiar y se pasa acá. Ya aquí automáticamente se me pasó. Ya lo tengo aquí. ¿Ven? Todos estos vistos que están aquí son fuentes citadas. Como este es un documento que ya estaba hecho, pues tiene fuentes ya citadas. Y le pone cerrar. Cuando ya tenga listo todo eso, usted se va a la página, que debe ser al final del documento, donde quiere que aparezca la bibliografía. Yo la voy a poner aquí ahorita por razones de tiempo, y escoge aquí una bibliografía, escoge aquí un estilo, por ejemplo este, y le pone insertar. Y observen cómo le ingresa la bibliografía ya con norma APA. Por favor, una vez que el Word haga esto, usted no puede justificar nada aquí.
Y hay estudiantes que se ponen a estar haciendo justificaciones aquí. Hay que dejarlo tal y como lo ingresa el Word, porque ya esto está con el formato que exige la norma APA. Entonces hay algunos estudiantes que justifican y se le esparcen todas las palabras de aquí y se ponen una cosa fea. Pero miren, ya esto es una bibliografía con norma APA. Eso lo pueden hacer desde ya, ahorita. Cada libro que consulten lo van ingresando en su Word. ¿Alguna pregunta, Fey? No, ingeniero, muy práctico lo que nos acabó de indicar. Sí, por favor, ya háganlo ya. Eso tienen que hacerlo en sus documentos desde ya. Cualquier libro que se encuentren por ahí, lo ingresan ahí. Y tienen la ventaja de que eso no se le va a perder, porque ya está en la máquina. Eso ya queda ingresado en su máquina, no se borra, ya se queda ahí. Entonces, al final, cuando usted empiece a buscar todas las bibliografías que consultó hace 6 meses atrás, no se les va a perder porque la tienen ya en su máquina ingresada. ¿De acuerdo? Y no necesariamente tienen que ingresarla ahorita. Y si la ingresan ahorita no hay ningún problema. Porque esa tabla también se actualiza. Usted le da un clic arriba y dice actualizar bibliografía. Y en la medida que va ingresando se van actualizando y se van agregando a la tabla. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas voy a dar por concluido la clase, porque tengo otra clase a continuación. Muchísimas gracias, ingeniero. Hasta la próxima semana. Gracias a ustedes, que pasen bien. Gracias, Gracias, ingeniero. ingeniero. Y cualquier cosa que necesiten me escriben al correo, por favor. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Que pase bien. Una buena noche. Sigan trabajando, por favor, en el deber de la semana 5, por favor. Ok, gracias. Hasta luego, Inge.